que soy yo, ¿eh? Bueno, rapidísimo, muchachos. El Estado me sirve, como dice Yaretsi, pues, para que me funcione, para que siga funcionando, para muchas cosas, y principalmente el ser humano no acepta un estado deplorable de las cosas. Siempre busca el mejor estado de las cosas. Será para que me funcione, se verá por una estética que se vea bonito, será por lo que ustedes ordenen y manden. A mí en lo personal me causa mucha risa meter un celular a ese tipo de fundas porque ni siquiera se aprecia el celular, o sea, ya es otro celular que en lo personal a mí no me gusta, ¿no? Y entonces hablar de otro personal, perdónenme, hablar de otro celular, pues yo compré un celular para que se viera padre y luego le pongo este tipo de fundas y se va a ver feo, pues no se me hace algo correcto. Pero al final del día todas las cosas tienen un estado, ¿sale? Ahora, hasta aquí ya terminamos las categorías de Aristóteles y ya terminamos con Aristóteles también. No estoy diciendo que ya se haya acabado absolutamente la filosofía de Platón y de Aristóteles. No hay muchísimo más, pero de acuerdo a nuestro temario, es lo más importante que teníamos que ver. ¿Sale? Nada más quiero redondear este punto de las categorías en el sentido de que ahorita, si bien todo lo manejamos desde un punto de vista del celular, también lo podemos manejar desde el punto de vista de algo subjetivo como es un pensamiento. ¿Sale? Como es un pensamiento. ¿Qué pensamiento podríamos tener? Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, la amistad. La amistad, ¿hay una cantidad para una amistad? Sí, yo creo que la amistad no puede ser nada más una persona. Tiene que haber varias personas para que sean amigos, ¿no? No tanto un amigo. Claro, un amigo también puede ser tu amigo, pero para que hablemos de amistad, no creo que nada más sean dos personas las que deben de llevar la palabra amistad. ¿Sale? Cualidad, ¿cuál es la cualidad de la amistad? Pues la lealtad, el que te escuchen, el que puedan hablar contigo, esa es una cualidad. ¿Cuál es la relación que existe? Ah, bueno, mi mejor amigo y mi peor amigo, o mi mejor amigo y mi conocido, hay una relación, hay una comparación. ¿Cuál es el espacio que ocupan mis amistades? Bueno, es un espacio muy importante, a lo mejor en mi vida sentimental, pero no tan importante en mi vida diaria, porque a lo mejor en mi vida diaria el espacio que ocupa primordialmente es mi familia, ¿no? Entonces también podemos hablar de espacio. Tiempo, no es lo mismo mi amigo de la primaria que mi amigo de la secundaria que mi amigo de la preparatoria. ¿Por qué? Porque pues en la primaria nos la pasábamos, varones principalmente, hablando de superhéroes, ¿no? En la secundaria de videojuegos y en la preparatoria, pues a lo mejor en videojuegos y superhéroes. Y entonces, obviamente, va cambiando mi idea de amistad va cambiando el tiempo, ¿sale? Acción, ¿sale? ¿Para qué sirve una amistad? Ya hablamos de lealtad, etcétera, pero no necesariamente un amigo es lealtad. ¿Qué es en verdad, perdón, qué en verdad es un amigo? En realidad un amigo se puede denominar como aquella persona que te escucha, nada más. Ok, maestro, pero es su percepción. Ah, bueno, pues entonces sería mi acción. ¿Sale? No como mi percepción, sino que esa es la acción que busca cualquier persona buscando una amistad. ¿Es pasión? Sí, porque cuando tú le dices a una persona que es tu mejor amigo y de repente tu mejor amigo te engaña, tu mejor amigo no te es fiel, no me refiero a que andes con tu mejor amigo, me refiero a esta unión de amistad que tienen, ¿no? Entonces, claro que la amistad es una pasión, es una posición, ¿no? Porque volvemos a lo mismo, tus amigos no es tu familia no es tus amigos, ¿no? Por ahí hemos transgiversado la palabra de que yo no quiero ser tu papá, quiero ser tu amigo. Eso no puede ser, muchachos. Y lo explico por qué no puede ser. Porque en nuestra vida vamos a buscar en muchas ocasiones personas más maduras que nosotros para preguntarle algo, como por ejemplo, oye, ¿será conveniente o no conveniente a mis, no sé, 14, 13 años, 15 años de edad? No, ustedes ya tienen más de 15 años. A mis 15, 16 años tener relaciones sexuales, ¿no? Y entonces, si tú le preguntas a un amigo, pues tu amigo te va a buscar que te vaya muy bien y te va a decir, sí.
Si tú buscas a una figura de autoridad, olvídate si es tu papá, tu mamá, tu abuelo o lo que sea, te va a explicar por qué sí y por qué no puedes tener una relación sexual. Por ejemplo, estoy hablando de un ejemplo nada más. ¿Sale? Entonces, ¿qué quiero darles a entender? Que una cosa es la familia y otra cosa es la amistad. ¿Vale? Por ser amigo es más difícil decir la estás regando, aunque siendo verdaderamente tu amigo, le vas a decir la estás regando. Pero también como es tu amigo, no le vas a hacer caso. Hasta que te empiecen a pasar las cosas y digas, chin, la regué. Es entonces el momento en que reflexionamos y decimos, chin, la regué. En cambio, como agua y aceite, correcto. En cambio, tu familia, no, no, o sea, no puede perder de vista que ellos son los que te van a guiar. Y al ser tus guías, pues en ocasiones no lo vas a tratar como tu amigo. ¿Sale? Entonces, eso no se debe perder porque precisamente por esa permisión que estamos dando los papás hacia los hijos, y no me estoy quejando ni mucho menos, es de que en ocasiones la sociedad está temblando, está así variando, ¿no? Entonces, y también se los digo por experiencia propia, ¿no? Yo a los 18 años me quedé huérfano, sin papá ni mamá, y en verdad, a lo mejor si yo hubiera escuchado el consejo más adelante, de cuando me casé, de cuando, no es de que no me hubiera casado, claro que me hubiera casado, claro que hubiera seguido teniendo mi hijo que tengo y todo lo demás, pero por lo menos me hubieran disipado muchas dudas que yo tenía y que no tuve con quién acercarme, porque mis amigos yo me acercaba y me decían, ah, pues no pasa nada, diciendo que sí pasaban muchísimas cosas, ¿no? Entonces, esto es lo interesante, o sea, que no es lo mismo tu familia a tu amistad. Por eso todo tiene una posición. En mi casa está mi familia, afuera de mi casa está la amistad. El estado, muchachos, hay un estado de conservación de los amigos, sí, siempre y cuando los cuides. ¿Y cómo cuido un amigo? Pues muy fácil, siendo fiel, siendo leal, siendo honesto, siendo responsable, y es la forma del estado que vas a tener. Un buen amigo. Si no lo cuidas, no le pones la carcasa, lo dejas ahí abandonado, pues no vas a tener un buen amigo porque al final del día va a decir tu amigo, pues si él no hace nada por mí, yo porque sí voy a hacer algo por él. ¿Sale? Dudas hasta aquí, muchachos. Vean cómo no nada más las cosas en sí, sino los fenómenos también se pueden categorizar. A ver, Jared, si nada más deja que aparezca tu aportación y con todo gusto. Todo bien, profe. Ah, excelente, excelente. Bueno, muchachos, pues hasta aquí llegamos con el grandioso Aristóteles. Ya vimos a Sócrates, a Platón y a Aristóteles. Mejor dicho, Sócrates, Aristóteles y Aristóteles, ¿no? Yo creo que por eso le dejaron el nombre de Platón, para no confundirlos. Está muy crazy, pero todo claro. Bueno, para los que son materialistas no está tan crazy, está muy fácil. Ver la vida desde un punto de vista materialista es muy, 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 muy interesante y muy fácil, muy sencillo. La verdad es de que es muy sencillo, no te quiebras la cabeza. Está easy, dice Kevin, eso, excelente. A ver, Yaritz que dice, ya quiero ver a Descartes. Sí, ese es otro cantar. Ah, no, no es cierto. Bueno, vamos a quitar esto. Carlos, no sé si pudiste otra vez saliste y entrar. ¿Todo bien, prof? Gracias. Si no, me voy a salir yo, denme un segundo, me salgo y vuelvo a entrar. Ese simio Yaret sí me causa conmoción. Ah, el perro está buenísimo, Diego. Me voy a salir y vuelvo a entrar, nada más para ver si se compone lo del audio por si me quieren hacer uso de la palabra. Salgo y entro. Listo, ya estoy aquí. A ver, Carlos, si puedes volver a abrir micro, nada más para saber si ya se corrigió el problema.
Hola, profe, ¿me escucha? No, no me oye. Profe, profe, No sigo sin oír. no, no me oye. A ver, espérame, a ver, sigue hablando. No, A ver, tampoco. ok, yo le sigo hablando. ¿Listo? ¿Ya me escucha? Ya te escucho, Carlos, excelente. Eso, profe. Ya lo logré. Muy bien, prof. Bueno, algo que se diga, ¿no? Y se marchó y su barco le llamó Libertad. Ese estuvo bueno, Luis. Y no, no es hora libre, Kevin. No es cierto. Ya me estoy poniendo serio. Vamos a ver ahora la Edad Medio. Bien, hay una película, muchachos. Hay una película que se llama Ágora, la caída del Imperio Romano. No sé si ya la hayan visto. Modo serio. Compañeros, hay una película. No es cierto. Se llama Ágora. Y como subtítulo, La caída del Imperio Romano. Caída del Imperio Romano. ¿Vale? Es una película caída, no quida, me equivoqué. Bueno, todavía no se va. Ya se fue. Bueno, perdónenme, es caída, no quida, perdónenme. O sida, no, porque sería con ese. Kida. En esta película nos platica de forma hollywoodesca, ¿no? La vida de una de las grandes filósofas, o desde mi punto de vista, la única filósofa. Desde mi punto de vista, me refiero a que yo no he leído más filósofas, o sea, ni actualmente. Y yo no sé por qué si hay muy buenas escritoras o muy buenas mujeres intelectuales, me refiero, a que pudieran escribir muy buenos libros de filosofía, pero ¿por qué no sé? Sketch de una plática entre Platón. Ándale, estaría bueno. Déjame a ver qué podemos hacer de algún tema en concreto y cómo contestaría Platón y cómo contestaría Aristóteles, ¿no, Carlos? Sería excelente. Y en esta película, muchachos, habla de la vida de Hipatía, se llama la filósofa. Obviamente, en tiempos de Roma, la mujer no tenía ningún valor, perdón por la expresión, no es mi situación. Tampoco satanicen la época de los romanos, ¿no? Para aquellos que les encanta Sócrates, ¿no? Para aquellos que dicen, no, Sócrates era excelente filósofo, voy a dar una frase que dijo Sócrates, voy a decir una frase que dijo Sócrates, pero la digo por dos razones, ¿vale? La primera es por hacer conciencia de que debemos entender el contexto en el que se desarrollaron este tipo de filosofías. Claro que era buenísimo Sócrates, o sea, como filósofo era excelente, ¿sale? Pero en ocasiones sus argumentos o este tipo de argumentos puede caer en un problema, en una situación que digan, no, pero ¿cómo es posible que Sócrates lo haya dicho, no? Pues sí, pero no hay que, vuelvo a insistir la palabrita, no hay que satanizar, hay que entender, y quiero que lo entiendan, ¿sale? Ahí les va. Sócrates en algún momento de su vida dijo lo siguiente: la mujer es tonta porque cada vez que menstrua en la sangre se le va algo de inteligencia. Me queda claro, y con lo que está pasando el día de hoy y el día de ayer, cualquier mujer, y máxime si es feminista aférrima, me va a reclamar la frase que acabo de decir, que no es mía, es de Sócrates, es del grandioso Sócrates. ¿Por qué se las digo? Porque nos enfrenta a una realidad. ¿Cuál es la realidad? El contexto social en el que vivió Sócrates. ¿Sale? ¿Por qué creen que haya dicho esta frase tan hoy, si la pronunciáramos, nefasta? ¿Por qué creen que la habrá dicho? ¿En verdad quería insultar a las mujeres? ¿Qué opinan? Dice Sócrates, de los que decía, si les duele menstruar, pues no lo hagan y ya. Más o menos.
Exacto, Kevin, por la época en que vivió. Miren, muchas veces nos duele cosas que ni siquiera sabemos por qué. Dice, porque viví en una época donde así veían las cosas. Claro, Yadet, sí, claro. Punto número uno, muchachos, punto número uno. Cuando algo te duele es porque estás apasionado. Es decir, te interesa y lo quieres. Si no te interesa y lo quisieras, no te dolería. ¿Sale? ¿De qué estoy hablando? ¿Se acuerdan cuando han tenido un desamor? A lo mejor no lo han tenido todavía. Si no, recuérdenlo. Cuando te duele porque una persona ya no quiere estar contigo, porque una persona, lo que sea, cuando te duele es porque te sigue interesando. Hay una canción que me encanta que dice, ódiame por favor, yo te lo pido, ódiame sin medida ni clemencia. ¿Por qué quieres que te odie? Porque si me odias, quiere decir que te importo. El día que no te importe en lo más mínimo, ni me vas a odiar, ni me vas a querer, ni me vas a nada. Simplemente eres nada para mí. Claro, podría ser que lo que no fue de tu año no es de tu daño. Estoy de acuerdo, Carlos, pero no me refiero tanto a eso, sino me refiero al interés que tenemos, ¿no? Y ha pasado, ¿no? Por decirlo, dejamos una persona, ya salimos con esta persona, y nos dicen, oh, es que fulanita anda con sutanito, ¿no? O sutanito con sutanita, ¿no? Y dices, ¿pero por qué? Oye, pero ahora sí aplicaré lo que tú dices, si no es de tu año, no es de tu daño, ¿no? Pero ¿por qué te sigue doliendo? Porque tienes interés. Pero yo corté con ella, ¿no? O con él. Pues a lo mejor habrás cortado, pero te sigue interesando. Dice, sí me acompañan mis rolitas de José José y buen mezclar. Cuando ando dolido. Sí, exacto. Hablando de José José Hugo, no me dejas mentir, hay una canción que se llama Amnesia, ¿no? Y llega, dice, usted dice que nosotros dos fuimos amantes y que no sé qué, que no sé cuántos. Ese es el verdadero desinterés. Yo no me acuerdo, si te conozco, quién sabe, ¿no? ¿Quién eres, no? Esa es la verdadera falta de interés. ¿Por qué les estoy comentando esto? Ah, muy fácil. Porque aunque insultemos a una persona y le digamos, es que eres un desdichado y bla, 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 es porque nos interesa la persona. No, ¿cómo cree que me va a interesar? Si no te interesara, no le estarías insultando. Es porque te interesa. ¿Sale? Y ahora me regreso a la frase de Sócrates. Si sabes de desamor por dos, ya encontré con quién cantar esas de dolido. Son buenas, son buenas. Entonces, o sea, si te molestas porque te duele, si te duele es porque te interesa, punto, ya vimos la pasión. Así de sencillo, muchachos. Entonces, en el tiempo de Sócrates, nadie hablaba de mujeres, porque en verdad no eran tomadas en consideración. No se tomaba en consideración una mujer. En verdad, no se tomaba en consideración. Sócrates, sin embargo, toma en consideración a las mujeres, pero para el tiempo trata de justificar por qué no las tomaban en cuenta. Y lo hace de esa forma. Pues ni le pondrías atención a la persona. Exacto, Yaret, sí, exacto. O sea, si no te interesa, o sea, si a mí no me interesa una persona y me dice eres un bruto, yo me voy a quedar así como que, pues es tu percepción, adiós, yo ya me voy, ¿no? Pero si te interesa una persona y te insulta, dices, híjole, ¿no? Y te duele, pero porque te interesa la persona. O sea, a mí una vez me dejaron por teléfono. Entonces, bueno, ¿por qué? ¿Qué tiene que ver eso? Vuelvo a insistir, el interés. Si Sócrates habló de la mujer, a pesar de que haya sido una forma tan despectiva, me queda claro, desde nuestra perspectiva, en el 2021, ¿no? Debemos entender que en el contexto social en que se desarrollaba Sócrates, en donde la mujer no valía, no tenía ningún valor, y nadie les interesaba más que para procrear o para algunas situaciones, entonces, en ese momento que el gran Sócrates haya dicho esto, era wow, era lo máximo, ¿no? Dice, violín de Don Cangrejo.
Dices como una bolsa de papitas y un regalo de tu abuelita. Depende del interés que tengas, te dolerá si la pides o no. Correcto. Hasta una basurita, ¿no? Bueno, yo era tan platónico, o soy tan platónico, ¿no? Que hasta un cabello guardaba, ¿no? Entonces, imagínense. Porque me interesaba, evidentemente, ¿no? Entonces, es el violín de Don Cangrejo. Está bueno, chiquito. Ok, entonces sí, claro, vuelvo a insistir, yo lo quiero darles a entender es lo siguiente, a Sócrates le interesaba mucho la mujer, nada más que obviamente pues no lo podía manifestar más que en el contexto en el que se encontraba. ¿Por qué les platico esto? Bueno, porque hablar de Hipatía era algo, un boom en su tiempo. ¿Por qué Hipatía llegó a ser una filósofa y daba clases? Porque su papá era el director de la Biblioteca de Alejandría, no sé si ubiquen esta biblioteca. Alejandría se encuentra al norte de África, en concreto es de la cultura egipcia. En esta biblioteca de Alejandría se encontraban los grandes textos, los mejores textos que había en su momento de ciencias, etcétera, ¿no? Hipatía se puso a estudiar, pues estaba en la biblioteca, su papá era el director, y empezó a tener muy buenos conocimientos, tales fueron que se ocupó el cargo de maestra en el Ágora, como un teatro, vamos a decirlo, y además tenía muy buenos alumnos, o sea, en su tiempo eran personas respetables en ese momento, ¿no? Entonces, es de esa forma que ella empezó a dar clases y que empezó a filosofar, ¿no? Nunca entendió, nunca supo que la Tierra era redonda, pero es gracias a sus teorías de las elipses, de cómo veía ella los astros y cómo giraban en elipse, vamos a decirlo, los astros, que hoy en día se puede comprobar que la Tierra es redonda. Me queda claro que a lo mejor habrá algunos tierraplanistas, no lo sé, que digan, no es cierto y no es cierto. Bueno, no lo sé. Yo, de acuerdo a la evidencia científica, yo creo, considero que es más un círculo que un objeto plano. Pero bueno, es punto y aparte de eso, sino simplemente hacer hincapié de por qué Hipatía. Pero no es tanto lo que quería platicarles de Hipatía, que no la vemos, lamentablemente no la vemos en nuestro temario. No es nada más eso, sino platicarles de la Biblioteca de Alejandría. Obviamente, Egipto es tomado por Roma, formaba parte del Imperio Romano. A ver, déjenme leer. Dice, a mí una vez me engañaron en una fiesta, con un amigo peor. Y me dijo, no es lo que crees, pero creo que estamos mejor como amigos. Y solo me reí y tomé la botella que vi. Porque había pasión, porque te interesaba, porque no te hubiera interesado, hubiera dicho, bueno, pues adiós, ¿no? Pues me queda claro que si andas con alguien es porque te interesa, ¿no? O sea, eso me queda claro. Pero pues sí, luego es malo. Bueno, el Imperio Romano, muchachos, el Imperio Romano abarcaba Egipto, bueno, la parte del norte de África, no sé si ubiquen el área geográfica, la península ibérica, lo que es España, la península itálica, que es obviamente Italia, la bota, es la bota que tenemos, la parte parte de Galias, parte de lo que son Países Bajos, lo que es parte de Alemania, parte de Alemania y por este lado parte de Arabia, ¿no? Parte de lo que son Turquía, era todo el Imperio Romano. Históricamente había dos reyes o dos emperadores, o depende del momento histórico, ¿no? O dos emperadores o dos déspotas en un momento dado. Entonces había dos, se dividió a la mitad el reino o el Imperio Romano. Cuando se divide a la mitad y se queda nada más un romano, que es Constantino, quita la capital de Italia y se va a Estambul, a Turquía. Y ahí forma la capital del Imperio Romano, que es, en concreto, se denominó en su momento Constantinopla, por Constantino. Cuando empieza a perder terreno, porque obviamente pues, al alejarse del centro del imperio, pues empieza a perder el terreno de España, de Países Bajos, Holanda y todo eso, empieza a perder ese terreno, ¿no? Busca la forma de recuperarlo.
Ya para ese entonces ya había pasado la época de Jesús y obviamente había muchísimos adeptos a Jesús. ¿Qué es lo que hacen los romanos? Se convierten al cristianismo. No, Diego. Todo lo que le estoy platicando todavía no llegamos a la diapositiva, ¿sale? No te preocupes. Es un resumen histórico, porque quiero hacerles hincapié de algo. Entonces, muchachos, se vuelven al catolicismo, bueno, al cristianismo, todavía no existía como tal el catolicismo. Al cristianismo se vuelven cristianos, y entonces cuando se vuelven cristianos, pues surge un grupo de fanáticos del cristianismo que va en contra de los judíos, que va en contra de muchas otras religiones, y dentro de este fanatismo de Alejandría, lo que provocan es quemar la biblioteca, ¿sale? Y entonces dentro de esa quemazón, de esa hoguera, podría decirlo de esta forma, pues se perdieron muchísima información, por ejemplo, de cómo se construyeron las pirámides de Egipto, de cuáles eran sus medidas, de por qué las hicieron ahí. O sea, se perdió muchísima información, muchísima, no saben cuánta, ¿sale? Algunos pudieron rescatar, entre ellos Hipatía, algunos escritos, ¿como cuáles? Pues como los de Platón, Sócrates, Aristóteles, porque si no tampoco los conociéramos, muchachos, tampoco. Recuerden que les dije que la metafísica de Aristóteles era porque en la biblioteca de Alejandría no sabían dónde acomodar sus libros, y entonces dijeron, pues más allá de la física, entonces le llamaron metafísica a su filosofía. Pero en la biblioteca de Alejandría, cuando empieza la quemazón, muchos sacaron libros y se los llevaron. Como el Imperio Romano empezó a decaer, entonces se los llevaron al Medio Oriente con los árabes, ¿sale? De ahí que se siguieran especializando los árabes y que hoy tengamos libros como los de Baldor, etcétera, porque se ven especializado en las matemáticas. Es gracias a los árabes que nosotros hoy conocemos la literatura de Platón, Sócrates, Aristóteles, porque si no hubiera sido por ellos, se hubiera perdido toda esa información. ¿Sale? Entonces, ¿cómo que no? ¿Cómo no se quemó el Baldor? No, eso fue mucho después, muchachos. Entonces, muchachos, ¿qué quiero darles a entender? Que con la quema de la biblioteca, con el fanatismo que surge de Jesús y luego el autoritarismo de la religión que ya se formó, que sería la católica, porque déjenme decirles que fue una religión autoritaria en el sentido de que esta religión fue la que se impuso que se debería estudiar, que se debería leer, que se debería de tener fe y que no. Esto es interesante, muchachos, porque antes, en el tiempo, y lo vamos a ver, en el tiempo donde todavía no estaba estructurada lo que hoy conocemos como Biblia, había personas que habían conocido a otras personas que les habían platicado de otras personas de lo que había dicho Jesús. ¿Por qué lo refiero así? Porque le estoy hablando de 300, 400 años después de Cristo. Entonces, estas personas que conocían de otras personas que les habían platicado a otras personas de la vida de Jesús, eran los llamados conocedores. No tenían un escrito, simplemente ellos conocían la palabra de ese Dios o del Dios. Y esas personas como conocedores se les llamaban gnósticos, gnósticos, conocedores. Y entonces cuando tú querías saber de la vida de Jesús, le hablabas a un gnóstico y le preguntabas, y el gnóstico te decía, ¿qué hubiera dicho Jesús? Yo tengo una copia de Baldor, era de mi mamá, claro. Yo no tengo a Baldor, pero sí lo estudié en su momento, pero tengo otros libros, pero sí, o sea, eran árabes estos grandes matemáticos. ¿Por qué? Porque pues, se quedaron ellos con la información, ¿no? Mientras que toda Europa sucumbía, ¿no? Ante la religión católica. Y a estos gnósticos los llamaron brujos, los llamaron, no te dé miedo ya, si ya pasó. Los llamaron brujos, los llamaron, ¿han escuchado esta palabra gnóstico de personas que se dedican a la magia, cosas así? Porque eran los conocedores, eran los que en verdad conocían.
Pero el catolicismo lo que hizo fue imponer y decir, a ver, los únicos evangelios aprobados son Mateo, Marco, Juan y Lucas. Punto. Oye, pero es que no. Y como Dios es lo más importante, tú ya debes de dejar de estudiar lo demás. Ni matemáticas, ni física, ni ninguna otra materia más que teología. Dice, chamanes elegantes. Ándale, Yaretsi. Pero los gnósticos eran los que sabían, pero sabían de la vida de Jesús, sabían de sus hazañas, sabían de su vida, de todo. Pero le dieron atribución. El Antiguo Testamento de la Biblia, herejía, dice Karen, exacto. El Antiguo Testamento es una recopilación de varios libros de paganos, le llamaban paganismo, ¿no? De paganos. Y el Nuevo Testamento, pues nada más está basado en 4 libros o 4 evangelios, ¿no? Pero que no permitieron que otros más evangelios existieran. Carambas, eran 12 apóstoles. ¿A poco ninguno de los 2 apóstoles escribió? Claro que escribió, pero no los aceptan. Por ejemplo, está el evangelio de María Magdalena, está el evangelio de Judas Iscariote, ¿no? O sea, de que existen, pero obviamente no los permitieron que los agregaran. ¿Por qué no los permitieron? Porque hicieron una hegemonía, crearon un grupo cerrado de que solamente Dios valía y Dios era el importante. Por lo tanto, tú no podías preguntar absolutamente nada. Oiga, maestro, pero la luz se crea de un fuego. No, eso es cosa del diablo. Dios es el que crea la luz. Mira, Yaretsi, hay muchos supuestos respecto a esos escritos. Por ejemplo, ya históricamente se ha comprobado que el Evangelio de María Magdalena y el de Judas Iscariote sí existen y sí están, ¿sale? O sea, los dataron, los fecharon y la fecha coincide cuando estas personas vivían. Además, por lo que describen, sí existieron, o sea, sí son, ¿no? Dice, si Dios hace todo, también hace TikTok. Exacto, Kevin, esa era la filosofía de la Edad Media. Si Dios hace todo, también Dios hizo los TikToks. Exacto. Entonces ya no tenías que fijarte ni preocuparte por la física, por la química, por la anatomía, porque Dios era todo. Y llega, te va a castigar Diosito, dice. Y llega lo que le llamamos la época oscura, ¿no? Del hombre, del ser humano, porque empieza a haber más iletrados, personas que no saben leer, y luego lo peor, ¿no? O sea, tú dices, la religión lo es todo, ok, perfecto, pero te empezaron a hablar en latín y ¿qué le entendías? Nada. O sea, a pesar de que, digamos, la filosofía del momento era lo que venía en la Biblia, de todas maneras ni siquiera se los explicaban a los feligreses. ¿Por qué? Porque hablaban todo en latín. Entonces llegó a un grado de ignorancia descomunal, muchachos. Son como los libros que cuando llegaron los españoles, los escritos de nuestras culturas, se los dieron a los perros, ¿no? Correcto, Diego. Nuestra escritura, hablando de nuestra escritura, me refiero a nuestra escritura prehispánica, ¿existió? Por supuesto que existió. Por supuesto que explicaba muchísimas cosas. Todavía tenemos algunos libros como el Popol Vuh, pero es mínimo a comparación de los verdaderos, de cuánta información no teníamos que se perdió, gracias a que los españoles llegaron y arrasaron con nosotros. Bueno, con nuestra cultura. Dice, la religión volvió ignorante a la gente. Correcto, Yaretsi. Sí, la religión volvió ignorante a la gente. Porque ni siquiera los culturizaron en la religión, ¿eh? O sea, al principio sí, pero después no. A eso se le llama la época oscura del ser humano. Porque textual, así como tú lo dijiste, Yaretsi, la religión hizo ignorante a la gente. Es que, a ver, maestro, pues yo quería saber cómo funcionan los astros. ¿Para qué quieres saber cómo funcionan los astros? Dios los hizo en el segundo día. Ahí está. Lo dice la Biblia. Ah, pues ya para qué me pongo a investigar, ¿no? Oiga, maestro, pero y los animales los hizo Dios para ti, para que te los comas. Ahí dice, en la Biblia. Ah, ok, perfecto. ¿No? Dice, pues le quitaban los medios o los miedos, Yaretsi. Ya me dieron ganas de ir con un padre y preguntarle sobre eso para ver qué responde.
Hoy un sacerdote podría decirte muchas cosas, ¿no? ¿Les prohibieron filosofar? Sí, correcto, Karen. No podían filosofar. Y te voy a explicar por qué no. Por una palabra que se llama dogma. ¿Qué es un dogma? Es la imposibilidad de preguntar. Un dogma es Dios existe. Y si tú le preguntas a un sacerdote, oye, ¿por qué Dios existe? No puedes preguntar. Es incuestionable. Simplemente Dios existe. Perfecto. Si la filosofía, ¿te acuerdas, Karen, que filosofía, bueno, todos chicos, ¿se acuerdan que filosofía es preguntar? Que un niño de 5 años que te dice, ¿qué es eso? ¿Pero qué es el foco? ¿Pero qué es la luz? ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué es más filósofo que nosotros? Significa que es preguntar. Llega a la iglesia, llega en concreto el catolicismo, ¿no? Y te dice, todo es dogma. Es decir, es incuestionable, no lo puedes cuestionar. Es porque es, se acabó. ¿No? ¿Está bien? Está perfecto, ¿no? ¿Ok? Oiga, a ver, no entiendo algo, ¿no? Dice que Eva y Adán estaban en el paraíso, salen del paraíso, tienen 2 hijos, Caín y Abel, pero ¿de dónde tuvieron más mujeres o cómo le hicieron para que, preguntas incómodas, ándale, el canal de YouTube, ¿no? Entonces, ¿cómo le hicieron para tener más hijos? Es un dogma, no puedes preguntar. Caray. Si leen la Biblia, dice que cuando salen del paraíso, nace Caín y Abel. Cuando Caín mata a Abel, Caín es desterrado también de la zona donde estaban Adán y Eva, a un pueblo donde les llamaron cainitas. Ah, caray, pero ¿de dónde salió ese pueblo si los únicos primeros seres humanos eran Adán y Eva? Ya no le entendí. Tú pregúntale a un sacerdote, es un dogma, eso no se pregunta. Y si no es un dogma, ahora ya los sacerdotes dicen, es un misterio. ¿Qué es sexo? ¿No? Es un misterio, es un misterio. Que así es y ya, ándale, ya dice así. Incesto. ¿Quién sabe si incesto, si tuvieron relaciones con su mamá? No lo sé. Eso ya es cuestión de la religión. Sí, pero ese es el problema. Entonces, si ya no te dejan preguntar, pues ya no cultivas lo que hay aquí en la mente, ¿no? Y llegó esa época oscura. ¿Sale? ¿Cuándo termina esa época oscura? Cuando empiezas a decir, ok, estoy de acuerdo, Dios es lo más importante en mi vida, estoy de acuerdo. Pero ¿y yo qué? Pues como que no va, ¿no? ¿Cómo traducimos eso? ¿Cómo traduciríamos eso? Ah, pues bien fácil, con un cuento, una anécdota que siempre les platico y que me encanta. Yo creo que ya muchos se la saben. Si Dios es todo, también, por favor, es más norteño que los norteños, Dios. Y también más chilango que los chilangos, y también, porque Dios es todo. Y además es omnipresente, o sea, está en todos lados al mismo tiempo. Para que vean, nomás, para que vean. Ok, ¿cómo se empiezan a dar cuenta pues que sí, Dios es todo? Ok, estoy de acuerdo, se vale. Eso está bueno, Yaretsi, también. Bueno, pues muy fácil, ¿no? Hay una anécdota que siempre les cuento y hoy no va a ser la excepción. Yo creo que muchos ya la han visto, digo, ya la han escuchado, ¿no? Pero si no la han escuchado, escúchenla con detenimiento. Dice que la religión dice que la fe lo es todo, ¿no? Y yo estoy de acuerdo con ellos, pero hay que ver, hay que medir tu fe. ¿En qué sentido? Ahí les va. Resulta ser que una persona era muy, muy creyente, muy religioso, muy allegado a Dios, ¿no? Y entonces salen las noticias, ¿no? Y dicen, gran diluvio o gran inundación va a ocurrir en la colonia fulana de tal, ¿no? Entonces dice, China es donde yo vivo. Pero a ver, Dios dice que debo confiar en Él y yo tengo mucha fe en Él y a mí no me va a pasar nada, ¿no? Y empieza a caer la lluvia, no muy fuerte, ya se empiezan a inundar las calles y todo, y llegan y tocan a la puerta del Señor.
Señor, señor, todo está aquí, sí, sálgase, sálgase, porque se va a inundar la colonia y se puede ahogar. Dice, no, 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 yo creo en Dios y Dios me va a salvar. Mi fe es inquebrantable, ¿no? Empieza a subir el agua, subir el agua, subir el agua. Sí, como para decirle al padre, o sea que no sabes. Ándale, Hugo, ándale. No, espérate, espérate. Subir el agua y llega al primer nivel, se sube al siguiente piso, ¿no? Y llega una lancha, ¿no? Y le tocan por la ventana. Ta, ta, ta. ¿Todo está ahí, señor? Sí, sí, aquí estoy. Sálgase, señor, vámonos, porque si no se va a inundar aquí, se va a morir. No, 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 no. Dios está conmigo. Y yo creo en Dios y Dios me va a salvar, ¿no? Pues total de que sigue subiendo el agua, el nivel del agua, el nivel del agua, se sube a la azotea, ¿no? El señor ya está bien desesperado porque está en la azotea y dice, ¿qué onda? ¿Qué pasó, no? Y entonces, dice, ¿qué pasó? Pero no, Dios me tiene que salvar, Dios, mi fe es inquebrantable, Dios me tiene que salvar, ¿no? Y llega un helicóptero, ¿no? Señor, señor, le voy a tirar una escalera y ahorita se sube. Y no, 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 Dios es mi pastor y nada me faltará. Yo creo en Dios y no me va a pasar nada, ¿no? ¿Y qué creen? Pues que se ahoga. Pues sí, se ahogó, ¿no? Obviamente si era una buena persona, ya llega al cielo, ¿no? Le abre las puertas San Pedro, ¿no? Entra al cielo y se topa con Jesús, ¿no? Le dice, Jesús, perdón, le dice el Señor a Jesús, ¿no? ¿Qué pasó? ¿No dijeron ustedes que yo tenía que tener fe y mi fe es inquebrantable y Jesús es mi pastor y nada me faltará? Dice, me imaginé un final diferente. No, está muerto el Señor. Y adivinen qué le dice Jesús al Señor, ¿no? Dice, a ver, momento. Te puse un anuncio en la televisión para que te salieras de tu casa. No me hiciste caso. Te fui y te toqué a la puerta y no me hiciste caso. Te mandé una lancha para que te recogieran y no me hiciste caso. ¿No? Bueno, al final todavía te mandé un helicóptero y no me hiciste caso. Caramba, ¿qué quieres que yo haga? Observen cómo la fe a veces nos ciega. Y ahí le podemos agregar, ayúdate, que yo te ayudaré. Sí, carambas, o sea, sí está bien que le dejemos, que creamos en Dios y todo, pero tenemos que ayudarnos, tenemos que incentivar nuestro pensamiento, nuestro intelecto, nuestro sistema crítico. Dice, adoro los finales felices. No aprovechó la oportunidad. Exacto. O sea, Dios estaba con él, pero pues no la captó. Dios le mandó un anuncio en la televisión, Dios le mandó una persona que le tocara la puerta, Dios le mandó una lancha, le mandó un helicóptero y no la capta. ¿Qué pasó? Y le dijo, esas eran tus señales. Exacto. Ayúdame a ayudarte. Ándale, ayúdame a ayudarte, por favor. ¿Por qué les comparto esto? Porque lo que vamos a ver, muchachos, en la próxima clase, lo que vamos a ver es, vamos a atacar muy severamente quizá en ocasiones a la religión, pero yo no estoy en contra de la religión, muchachos. O sea, si ustedes me preguntan, yo se los digo abiertamente, con todo gusto. Si ustedes me preguntan, oye, en un aspecto personal, maestro, ¿usted cree en Dios? Yo sí creo en Dios. Yo sí creo que hay algo más, ¿no? Quizá no sea el Dios que nos han contado, eso también lo creo. Pero yo sí creo en una entidad superior a la mía, por supuesto. Yo. Pero eso no me va a limitar a criticar lo que el hombre como hombre ha hecho. Y el hombre como hombre ha hecho la religión. La religión es parte del hombre. Si nos basamos en lo que el hombre dijo que eran los libros auténticos, que es la Biblia, ¿no? Ustedes pueden leer la Biblia, la vida de Jesús, y en ningún lugar dice que tendrían que ser católicos, ni cristianos. Lo único que tienen que hacer es creer. Yo creo. La religión es otro cantar. Ahora, si me preguntan también en un aspecto personal, oiga, maestro, ¿y usted cree que sea buena la religión? Claro que es buena la religión. Por supuesto que es buena la religión. El problema es quién lleva la religión y cómo la lleva y por qué la lleva. Hay personas que se pasan de listos con la religión, eso me queda claro. Y hay otras cosas que no.
por decir el celibato. Muchos agreden o critican el celibato. ¿Qué es el celibato? No tener relaciones sexuales, ¿no? Pero ¿cómo no vas a tener relaciones sexuales? Por eso hay tantas violaciones entre los sacerdotes, por eso las monjitas tenían hijos. Espérame. Si analizamos la parte de por qué no se debe tener relaciones sexuales, es muy, muy válido. Demasiado válido. Y eso ni siquiera lo propusieron los católicos. Ok, los católicos lo tienen, pero lo pusieron los estoicos, Séneca en concreto. Lo vamos a ver, no se preocupen. O sea, vuelvo a insistir, es bueno, el problema es cómo lo ves. Otra vez regresamos al Señor. Te están tocando la puerta, tú no lo quieres ver y es tu problema. Sí, claro, Luis, sin problema, Luis. Adelante. Sí me doy a entender mucho, o sea, dice, es como dicen, si no crees en nada vas a poder hacer lo que quieras sin ningún límite. Estoy de acuerdo, ¿no? El problema, la clave es el contexto. Totalmente de acuerdo contigo, Carlos. Totalmente de acuerdo. Si antes, imagínense hace 4,000 años, ¿no? Cayó un rayo, dice, oye, la torre, ¿qué pasó? ¿No? Porque el estruendo asusta. Hoy sabemos que es un rayo y nos asusta. Imagínense hace 4,000 años, que no sabíamos ni que era un rayo. Ay, ¿qué pasó, no? Uy, qué horror, ¿qué es eso, no? Pues debe de ser de algo superior a mí, es un dios, el dios rayo, ¿no? Y si de casualidad el rayo cayó en un árbol seco, pues empezó a incendiar y tú lo veías y dices, ¿qué pasó? Se infartan, exacto, ¿no? ¿Qué es eso? A ver, déjame tocarlo, ¿no? Imagínate cuando quisieron tocar el fuego, ay, me mordió, porque a lo mejor enlazan la idea de que muerde, porque a lo mejor los mordió una serpiente. Ay, me mordió, el fuego muerde. Ah, entonces el fuego es una serpiente. ¿Y quién me mordió? Diosito. ¿Por qué me mordió? Me porté mal. Hace 4,000 años lo entiendo perfectamente. Hoy que me lo digan, pues es que es un rayo y cae y crea fuego, porque es un combustible la madera y si está seca, pues va a crear más fuego y si te acercas al fuego te quema, no te muerde, te quema. Hoy ya no se vale, ¿sí me doy a entender? O sea, va a depender del momento en el que nos encontramos, me queda claro. Pero hoy, ups, dice, pero ya sabemos y ya es ilógico pensar en lo de antes. Correcto, Yaritz. Tan es ilógico que incluso los católicos se dieron cuenta. ¿Y por qué hablo del catolicismo? Por la Edad Media, que es católica. Se dieron cuenta y crearon otra función que se llama escolástica. ¿Qué es la escolástica? Unir la razón con la fe. Cuando yo uno la razón con la fe, damos algo que es escolástica. Y vamos a ver en la siguiente clase, ¿no? Algo bien bonito. En la Biblia católica viene una parte escolástica y dice más o menos lo siguiente. La religión no está en contra de la evolución del hombre. Solamente lo único que cambia son las temporalidades o la forma de ver el tiempo. Porque quizá la evolución del hombre, para el hombre, pasaron millones de años. Pero para el planeta o para Dios, haya sido un día. ¿Qué está haciendo la religión? Justificando la creación de 7 días para Dios, de 2 millones para el ser humano. Lo vamos a ver. ¿Sale? Está muy bonita la siguiente clase, pero sí quiero que sea, que lo abordemos de una forma muy objetiva, muchachos. Sin burlarnos, sin criticar, criticar en el sentido peyorativo, en el sentido de un pensamiento crítico, por favor, para eso estamos, ¿no? Como años perrunos y años humanos. Exacto, Carlos, exacto. Y si lo analizas desde la perspectiva del planeta, nosotros apenas llevamos un minuto en el planeta, los seres humanos, los 2,5 millones de años que para nosotros consideramos existe el ser humano en la Tierra, para la vida del planeta es como si fuera apenas un minuto. Imagínense. Entonces, ¿tiene sentido lo que dicen? Claro que tiene también sentido.
¿Sale? Pero ya lo veremos en la siguiente clase. Entonces, nada más, vuelvo a aclarar. ¿Vamos a hablar de religión? Sí. ¿Vamos a ver pasajes bíblicos? Sí, pero vamos a verlos de una forma objetiva, de una característica crítica. Crítica positiva, no crítica negativa, no. Crítica positiva, ¿sale? No es de que quieran ni quitarle su fe, ni cambiarle su fe, ni mucho menos, es otra cosa. Simplemente vamos a ser muy objetivos y vamos a analizar exactamente qué es lo que está pasando. Y no vamos a decir, es que el dios rayo cayó y mordió a... No. Cayó un rayo, lo quemó de la mano y creyeron que era Dios. Eso es lo correcto. ¿Sale? ¿Vale? Pues bueno, los dejo, muchachos. Si la vemos subjetiva sería personal. Exacto, Yaret. Si no. Y bueno, tú no creo que tenga problemas contigo porque eres muy objetiva. Entonces no creo tener problemas, pero para los que somos idealistas, ese es otro problema. Entonces sí, no se preocupen. No, gracias a ustedes, Alan. Muchísimas gracias. Nos vemos la próxima clase, el próximo viernes. Recordemos que nuestro examen es de este viernes en 8. Depende de la situación. Sí, claro, también lo entiendo, Yaretsi. También lo entiendo. Igualmente, Karen, excelente día. Muchísimas gracias. Si alguien no terminó su evaluación docente, por favor háganla. Es un beneficio para nosotros. Escuchar, si nos felicitan es grandioso, pero también si nos dice, oiga, échale ganas en esto, maestro, también es grandioso. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Gracias, Carlos. Gracias, Daniel Yaretsi. Esa ardillita no la había visto. ¿Mande? Mande, Diego. Que tenga un excelente inicio de semana, profe. Gracias, igualmente. Muchísimas gracias. Cuídate, Kevin. Yaretsi, deja de comer. No, es la ardilla la que está comiendo. Hasta luego, profe. Cuídese. Nos vemos, bye. Cuídate. Cuídese. Igualmente, Carlos, pasa bonita tarde, igual para todos. Cuídense mucho, muchachos. Nos seguimos viendo. Bye. Hasta luego, profe. Bonito martes. Bonito martes, Carlos. Excelente día y excelente semana para todos. Cuídense. Bye.